formación de economista me genera muchos problemas. Porque primero voy a hacer. Y está ahí en el sitio, ¿verdad? Mire, 60,000 muertos, cifras más, cifras menos. Solo 8% de agresiones previas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa. Me decía Carmen Aristegui en una entrevista, es quizá debe ser el colapso real, sí, pero no. 8% de averiguaciones previas de 60,000, no importa, porque son nosotros, ¿verdad? Dirá Bourdieu, son nosotros, ¿verdad? Son nosotros, los distintos, ¿verdad? Los pobres, los miserables, los enemigos de México. La nota de ayer, 29,000 personas asesinadas, 29,000 se fueron a la fosa común. ¿Quién era? ¿Qué rostro? ¿Qué familia? ¿Quién tenía? No importa. Es decir, los 60,000 muertos, nadie puede decir, hoy nadie puede decir que eran narcotraficantes. Nadie. ¿Por qué? Perdónenme, yo me guío por una versión previa que me diga quién sea. ¿Quién puede decir que son narcotraficantes? No, el comandante. Parecía. No, bueno, es que no es que lo que dice es que parecía, es que es muy interesante. En el libro polemizo con el comandante asesor de Felipe Calderón, de la guerrilla salvadoreña, que dice una cosa como para poner en un cuadro de jocosidades. Dice el tal asesor de Calderón que cuando se deduce que no se investiga, se olvidan dos cosas. Que eran narcotraficantes porque murieron de manera muy violenta. Y dos, porque nadie lo reclama. Esto de veras es una cosa monstruosa que lo diga el principal asesor de Calderón. Ahora, me explico por qué dice tales cosas de Calderón. Me explico, es un asesor de tal que diga esas barbaridades, lo cito yo en el libro, con fuente y todo. Lo escribió en la revista Nexos. Lo digo, o sea, no lo dijo de ocurrencia, lo escribió en la revista Nexos. Y ese episodio se lo. Es decir, lo que estamos presenciando en el régimen de Calderón es la confesión pública y abierta de la incapacidad. Ya lo citaron mis colegas, lo dice el libro también. Cuando el licenciado Calderón, el auditor nacional, dice enfáticamente, le ordeno al procurador de la República, en esa época Medina Mora, y al secretario de Salud Pública, el vigente y siempre vigente Genaro García Luna, que en un plazo no mayor de 90 días le presenten un plan y diagnóstico de salud pública. ¿Saben qué dijo en ese momento el doctor Calderón? Que había llegado, se había sentado en el Palacio Nacional y se había acostado en una recámara de los Pinos sin saber a qué había llegado. Eso dijo el presidente. Cuando le pide en la toma de posesión a sus dos favores que hagan un diagnóstico, no sé si me estoy explicando, que le hagan un diagnóstico una vez que ya es presidente. Pues cuando uno es presidente ya sabe de qué está tratando. Y el ejemplo del cadáver, ¿no? Que lo dijo, por cierto, en el periódico del País, no lo dijo el periódico mexicano. Esto de que vio el cadáver y se metió, etcétera, y que vio cosas fértiles, ¿no? Lo comentó Beatriz. Bueno, sin diagnóstico, sin responsabilidad. Cuando el presidente dijo, soy el presidente del empleo, y terminó siendo el presidente de la seguridad, ¿qué nos dijo? Que había habido una mutación de las políticas públicas. Aquí llevamos políticas públicas, en este espacio, que es un espacio privilegiado. Los que trabajan aquí en investigaciones deberían, seguramente lo están haciendo, trabajar qué políticas públicas siguió el presidente Calderón para atender el problema del empleo. Cuando su primer proyecto de empleo, para que recordaran, el empleo para los jóvenes hizo agua, porque ninguna empresa quería darle oportunidad a los jóvenes. Pero además es una realidad. Solo el 16% de los jóvenes que obtienen empleo tienen seguridad social. Es decir, fracasó de pe a pa el proyecto de Sao Paulo. Y tercer vector y último. Yo creo que tiene que ver con las alternativas. No diré más para que lo lean el libro. Hay un montón de cosas en el libro interesantes, muy interesantes. ¿No? Lo lean y lo recomienden, ¿no?
La perspectiva, ¿cómo veo yo las cosas? Y cómo respondo a mi pregunta. Primero, yo respondo de la siguiente manera. Yo creo que el próximo presidente de la República está atrapado sin salida. Pero además, ¿por qué? Porque yo sé usted que en 6 años no se resuelve ningún problema. Seguimos atrapados en la lógica sexenal. Seguimos creyendo que en 6 años se resuelven problemas. No hay un solo problema estructural que se resuelva en 6 años en este país. Díganme cuál. Empleo, salarios. ¿Cuál? Uno, en 6 años. Hemos insistido en políticas de Estado, que es distinto a una política sexenal. El problema de educación, ¿cómo se va a resolver? 6 de cada 10 muchachos que están en la preparatoria desertan. 6 de cada 10. ¿De qué edad? De 15 a 17 años. ¿Dónde se van? A 3 lugares. Comercio informal, Gringolandia, o delincuencia molecular o organizada. Que por cierto, esto de los ninis. Yo tengo un librito que habla de los jóvenes, que ojalá algún día lo lea, se llama La Juventud Mexicana, una referencia de su incertidumbre, que prolongó el retornado. Y yo le decía a Pepe Narro que dejemos de usar el término nini, que es un concepto de Barcelona, de los sociólogos de Barcelona, porque nini parece que los jóvenes son nini, parece que ellos aceptan, adoptan ese papel. Deberíamos llamarlo de otra manera. La única manera que yo encontré son desafiliados institucionales. La institución de la familia nos desafilió, el trabajo nos desafilió, la educación nos desafilió. La UNAM es un prototipo de ejemplo de los desafiliados. Hacen el examen 150,000 y entran 10,000. Eso va a pasar en agosto. Pregunta, ¿alguien se ha preguntado con sentido y sensatez qué va a pasar con 140,000 muchachos que no entraban a la universidad? ¿Cuántos de esos van a escuela privada? Una minoría, ¿verdad? ¿Qué es de su vida? Es lo que tenemos que trabajar terminológicamente. Porque lo otro es simplemente borrar el cuentario y ver a los seres humanos como números, sino como seres que proporcionan riqueza y capital humano. Entonces, me parece, siguiendo con las conclusiones, que el presidente que sigue no tendrá salida, a menos, para que la tarde ustedes no salgan de aquí con desorden y se vayan a su ciudad, así no hay salida, a menos que el presidente de la República quiera dar un golpe de timón. Hasta ahora, tengo que ser cauto y cuidadoso, que los candidatos no escucharon ninguno quieren un golpe de timón. Todos quieren mantener un modelo. Pero todavía puede ser, ¿eh? Puede ser. Un golpe, ¿qué quiere decir un golpe de timón? ¿Un salto al vacío? No. Cuidado, ¿eh? No un salto al vacío, no un salto irresponsable. Estoy pensando yo en que el próximo presidente de la República plantee una reingeniería de las instituciones. Y por eso en el libro planteo yo un sistema nacional de prevención social del delito. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Que en lugar de que haya un presupuesto distribuido en todas las secretarías de salud, desarrollo social, etc., distribuido a una sola canasta. Y que en él lo vigile ese presupuesto a las universidades, las ONGs, la sociedad civil, y que ese dinero, cada peso, sea para la equidad social. Un sistema nacional que lo puede lograr el Congreso sin problema. No de policía, sistema nacional de policía. Hay un sistema de seguridad pública, ¿verdad? Donde están las policías. Lo conocen ustedes, ¿no? ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública? Los gobernadores y los secretarios de las áreas reactivas. Una prueba de que no le interesa al gobierno la prevención social es que no hay en ese Consejo de Seguridad Pública ningún miembro del gabinete del área social. Revísenlo. Ahí está. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema distinto. Yo por eso estoy planteando eso. Y, por último, quiero plantearles la necesidad de que, para que salgamos con ánimo realista y positivo, de que sí es posible otro rumbo para México. Siempre y cuando el próximo presidente y el Congreso, no el presidencialismo tradicional, y el Congreso, construyan un nuevo andamiaje institucional. ¿Cuándo se va a llevar eso? Quizás 6 años, pero tendremos futuro más adelante. Quizá 6 años, pero tenemos futuro más adelante. Y realistamente, no tenemos ninguna posibilidad, perdón el realismo, ninguna posibilidad de
resolver los problemas sistémicos del país. Nuestro cordón umbilical con los Estados Unidos es brutal. ¿No? Nos dan migajas en el plan Mérida. Nos dan plan Mérida, migajas. Ahí están las cifras que nos dan. Y en consecuencia, la Casa Blanca se encarga, le pide al gobierno que se encargue de la ropa sucia. Si ustedes ven el Plan Nacional contra las Drogas de Estados Unidos, pues métanse a la página. Nunca se usa el término guerra en el Plan Nacional contra las Drogas. Nunca. En México se usó y después se cambió. Y decía Beatriz la cita 15 del 61. Desde el 61 se sabía que la guerra contra las drogas era un fracaso. En fin, termino solo citando una frase que está en el libro, que dice: en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Antonio Mucha. Muchas gracias.